La sabiduría de la abuela, en cada historia compartida, Celeste siempre pensó que los verdaderos secretos de la vida se escondían entre las historias que contaba su abuela. En cada relato hay un fragmento del alma, solía decir. Pero, ¿qué haría si esas historias se volvieran realidades escalofriantes? En su trabajo como enfermera en un hogar de ancianos en Buenos Aires, Celeste comenzó a darse cuenta de que su abuela tenía razón, aunque nunca imaginó hasta qué punto. Desde hacía 30 años, Celeste cuidaba de los ancianitos con un cariño desbordante. Sus ojos, llenos de compasión, se mantenían alerta a cada necesidad. Pero en sus noches, cuando el silencio envolvía el lugar y la luna curiosa se asomaba por la ventana, algo extraordinario sucedía. Visiones aterradoras la asaltaban. Sombras inquietantes se deslizaban por los pasillos, murmullos apenas audibles llenaban el aire, y lo más desgarrador de todo, los rostros de sus pacientes aparecían envueltos en una luz tenue, rodeados de figuras espectrales. Cada paciente tenía una historia. Algunos estaban acompañados por seres queridos que ya habían partido, sus rostros llenos de amor y guía. Otros, sin embargo, eran perseguidos por almas atrapadas, vestidas en lamentos y rencor. En una ocasión, mientras ajustaba las sábanas de una anciana llamada Rosa, una sombra oscura surgió de la pared, extendiendo garras que parecían desear atrapar a la mujer. El corazón de Celeste latía con fuerza. ¿Qué era ese ser y por qué acechaba allí? Y entonces estaba su esposo, Nicolás, un hombre amoroso, pero las historias que ella compartía, lejos de unirlos, comenzaron a crear un abismo. Se alejaba a veces durante días, como si pudiera escapar de sus relatos. No quiero oír sobre esos fantasmas, Celeste, es solo tu mente, solía decir, pero ella sabía que había algo más. Algo que le daba un nudo en la garganta, un miedo palpable en el aire. Su amor se desvanecía y la soledad la envolvía en cada rincón. La aparición de un ser oscuro que parecía buscar venganza complicó aún más su vida. Era una figura envuelta en niebla, con ojos que parecían devorar la luz. Celeste empezó a preguntarse quién era, qué querían esas almas que la acosaban. ¿Acaso había algo en su pasado? Un secreto familiar que nunca le había sido revelado y que podría conectar todos esos hilos invisibles. Una noche, mientras estaba a punto de rendirse, llegó el momento que lo cambiaría todo. Una paciente en particular, Clara, cayó en un profundo sueño. Celeste sintió un frío helado cubrirla. La atmósfera se tornó espesa y en la penumbra el ser oscuro apareció de nuevo, esta vez mirando directamente a Clara. El terror le hizo temblar las manos mientras se daba cuenta de que debía actuar. Debía desbloquear el misterio que había estado evadiendo. Podría enfrentar sus propios miedos y descubrir lo que la vida y la muerte realmente significaban para ella y su familia. Con un susurro apagado en su corazón, la respuesta seguía siendo un eco distante. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Una noche tensa mientras el ser oscuro acechaba, el aire se volvió pesado. Celeste respiró hondo, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Clara seguía dormida, su rostro marcado por una serenidad que contrastaba con la oscuridad que se extendía a su alrededor. El silencio era abrumador, como si el tiempo se hubiera detenido. Era el momento. Debía averiguar la verdad. Con pasos titubeantes se acercó a la figura sombría que la observaba. Cada paso parecía un esfuerzo monumental. «¡Déjala en paz!», gritó, aunque su voz apenas era un susurro. La sombra pareció vacilar, como si sus garras titubearan en la luz tenue. Entonces una risa baja y burlona, resonó en el aire. Celeste sintió un escalofrío recorrerla. No venía de la sombra, sino de otra parte de la habitación. De repente se volvió, sus ojos buscando la fuente, y allí estaba Nicolás en la puerta, con una expresión que nunca había visto. «Antes, esta es la verdadera historia, ¿no crees?», dijo él, sus ojos centelleando. Celeste se detuvo confusa. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el temor apretándole el pecho. Nicolás avanzó, acercándose al ser oscuro que se había congelado en el momento justo, como si los hilos del destino se hubieran entrelazado. Sabía que todo esto pasaría.
Sabía que un día vendrías a buscar la verdad. Su voz era fría, distante, como si hablara de alguien más. ¿De qué hablas? No entiendo. La angustia crecía en Celeste, el nudo en su garganta casi insostenible. Eres tú quien no quiere oír. Tú eres quien ha aterrorizado mis noches con tus historias, gritó Nicolás, gesticulando con furia. Las cosas que mi madre me contó sobre nuestra familia son las que ahora te persiguen. Celeste sintió un golpe en el estómago. Su mente daba vueltas mientras su esposo hablaba. ¿Qué cosas mi abuela, mi madre eran? Médicas como tú, pero también sabían cómo comunicar con el más allá. Te lo oculté porque no quería que te atormentara, pero ahora tú has despertado a los muertos. No, eso es imposible, Nicolás. Esto no tiene sentido. Su voz tembló mientras la figura oscura se movía lentamente, como si disfrutara del caos que se desataba. Ajena a la revelación, la sombra se reía alimentándose del miedo. Si solo hubieras escuchado, continuó Nicolás, ignorando su desesperación. Ellos vienen por la sangre de los vivos. Yo también puedo verlos, pero me oculté. Te dejé vivir sin la carga de lo que somos, de lo que puede pasar si no lo enfrentas. Las palabras de Nicolás cayeron como un balde de agua fría. Todo lo que había creído, todo lo que habían construido juntos, se desmoronaba en ese instante. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué más has escondido? Preguntó cada palabra atravesando su corazón como una espada. El ser oscuro estaba ahí como si estuviera aguardando el desenlace con paciencia. Entonces, en un giro aterrador, el ser se abalanzó hacia Clara. Celeste gritó, pero antes de que pudiera moverse, Nicolás extendió su mano hacia la sombra, un gesto que parecía ineficaz. «No», gritó. Pero el grito se perdió entre el murmullo de energías antiguas que empezaban a rodearlos. Se sintió un temblor, como si la habitación misma se desmoronara. «Celeste, esto es solo el comienzo. Si no enfrentamos todo lo que hemos ignorado, será el fin de todos», afirmó Nicolás, sus ojos ahora llenos de una resolución aterradora. El terror la invadió y el sentido de traición envolvió su mente. «Esto es lo que eres, lo que somos». Mientras el ser oscuro se acercaba, una revelación más golpeó. Lo que parecía un enemigo, en realidad guardaba un secreto, un nudo en el hilo de la familia que nunca habían querido deshacer, pero el tiempo se acababa y la lucha comenzaba. La pregunta era clara: ¿podrían enfrentarlo juntos o estaba destinado a ser lo que finalmente los separara? La oscuridad se cernía sobre la habitación, el aire pesado como un manto. El ser oscuro se acercaba, dispuesto a devorar todo lo que conocían. Celeste sentía que el pánico la paralizaba mientras las palabras de Nicolás resonaban en su cabeza. «Ellos vienen por la sangre de los vivos». Los hilos invisibles que los ataban a su historia familiar eran más fuertes de lo que nunca imaginó. «¿Por qué no me dijiste nada?». La rabia y la desesperación se fundían en su voz, pero justo cuando estaba a punto de rendirse, algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador rompió el silencio. No era de la sombra ni de Clara, era de una mujer anciana, doña Matilde, que había estado en el hogar durante años, también en la habitación contigua. Celeste la había cuidado en varias ocasiones, pero nunca había notado que algo en ella pudiera ser tan profundo. «Los muertos vienen, Celeste, vienen por mí», gritó Matilde desde el pasillo, su voz quebrada, como si arrastrara el peso de años de recuerdos olvidados. Con cada palabra, la sombra pareció vibrar, respondiendo a un llamado oscuro. Todo en la habitación se detuvo. La presencia oscura pareció tomar fuerza, como si fuera un depredador ante su presa. «Matilde, ¿qué sabes?», preguntó Celeste, incapaz de esconder su angustia. Nicolás giró la cabeza hacia la puerta, la mirada de sorpresa transformándose en horror. Matilde apareció en el umbral, con una mirada intensa que parecía atravesar la oscuridad, como si entendiera más de lo que cualquiera podría imaginar. «Mi hija, la hija que perdí». «Ella fue uno de ellos», dijo Matilde, su voz ahora baja y temblorosa, pero cargada de significado. «Nunca recibí consuelo en esta vida y ellos me han buscado. El dolor nunca me dejó pacificarme y ahora devuelve todo». Cada palabra era una daga que atravesaba a Celeste y Nicolás, uniendo sus destinos de una forma inesperada. La sombra empezaba a retorcerse, como si se alimentara de la confesión de Matilde. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Nicolás, el miedo transformándose en curiosidad. Pero antes de que Matilde pudiera contestar, un temblor sacudió el suelo y la habitación perdió su forma. La oscuridad se intensificó y el aire fue cortante. «Es hora de enfrentarlo todo», gritó Celeste, y en un acto impulsivo se abalanzó hacia Matilde. La conexión entre ellas era instantánea, como si sus almas se reconocieran en ese instante desgarrador. Al contacto, las visiones que habitaron la mente de Celeste se volvieron más claras. Vio a Matilde de pie
Un cementerio rodeada de almas perdidas. Era su hija, pero no era solo ella, eran también sus abuelas, todos ellos pidiendo justicia, pidiendo ser escuchados. Las historias de sus ancestros retumbaban en su mente, ecos de amor y dolor, como un canto que atravesaba generaciones. Celeste, ahora enfocada, comprendió que todos estaban atrapados por ella, por sus propios miedos y secretos. Los muertos son solo el reflejo de nuestros corazones rotos, murmuró al borde de la locura, y mientras hablaba, se giró hacia Nicolás, sintiendo el poder resonar entre ellos. Es tu sangre también, es parte de nuestra historia. Nicolás, sorprendido, negó con la cabeza. No puede ser, si mi madre estaba conectada y si todo esto ha sido por la familia. El ser oscuro finalmente se lanzó hacia Clara, pero ya no era solo una lucha de finales. La última revelación aterradora atravesó la mente de Celeste. Nicolás no era solo su esposo, su vínculo era aún más profundo, un secreto guardado durante generaciones. No, Nicolás, tú no puedes ser, susurró Celeste, horrorizada por lo que había descubierto. La oscuridad creció junto a la confusión, el horror de ver su propia vida desmoronarse en un solo momento. El ser se detuvo en seco, esperando su momento, pero los hilos eran claros y el eco de traiciones pasadas resonaba en el aire. Si no enfrentamos esto juntos, todo lo que amamos se perderá, urgió Matilde, mientras el caos se desataba a su alrededor. La sombra tomó la forma de sus propios secretos, y ellos tenían que decidir. Confrontar la verdad o dejar que todo lo que conocían se desvaneciera para siempre. La pregunta flotaba en el aire pesado. ¿Podrían realmente unirse para enfrentar tanto el pasado como un futuro incierto, o las sombras de su herencia significarían su perdición? Las respuestas aún estaban por descubrirse, aunque el tiempo se agotaba. La oscuridad se cernía sobre la habitación, el aire pesado como un manto. El ser oscuro se acercaba, dispuesto a devorar todo lo que conocían. Celeste sentía que el pánico la paralizaba mientras las palabras de Nicolás resonaban en su cabeza. Ellos vienen por la sangre de los vivos. Los hilos invisibles que los ataban a su historia familiar eran más fuertes de lo que nunca imaginó. ¿Por qué no me dijiste nada? La rabia y la desesperación se fundían en su voz. La sombra comenzó a moverse con más fuerza, pulsando con la revelación de sus secretos. «Esto es culpa tuya», gritó Celeste apuntando a Nicolás, pero él se quedó quieto, la mirada fija en el ser oscuro. «Celeste, ahora no es el momento», exclamó Nicolás. El terror en su voz era palpable. «Tienes que concentrarte». En ese instante un rayo de luz iluminó la habitación y todos los sonidos parecieron desvanecerse. La figura sombría vaciló, retorciéndose como si luchara contra algo invisible. Celeste, empujada por una fuerza inexplicable, dio un paso adelante. «Necesito saber la verdad, no más secretos». Se volvió hacia Matilde, quien parecía un faro en medio del caos. «Matilde, ¿qué hacemos? Dinos lo que hay que hacer». Matilde tragó hondo y sus ojos brillaron con determinación. «Debemos romper el vínculo que nos une a ellos, liberar a los que están atrapados. Únanse, tómense de las manos». Mientras lo hacían, un temblor recorrió la habitación. Las sombras competían con la luz, fusionándose en un torbellino de energía. Un viento helado barreó la habitación, pero ellos se aferraron a sus manos, ahora como un grupo, fuertes. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. No era de la sombra ni de Clara. Era de una mujer anciana, doña Matilde, que había estado en el hogar durante años, también en la habitación contigua. Una verdad terrible invadió el espacio. Ella, la madre de Nicolás, era una de las almas perdidas que ahora buscaba venganza por un secreto escondido tras décadas. «Matilde, no», gritó Nicolás, sacudido por la revelación. «Eres tú. ¿Por qué no nos dijiste que eras parte de esto?» Matilde lo miró, pero no respondió. En cambio, su mirada se tornó sombría y el viento en la habitación se intensificó. «Siempre supe que debía proteger lo que quedó de mi familia», dijo. «No podía permitir que la oscuridad los atrapara». Nicolás se estremece al ver la transformación de su madre. Sus ojos ahora eran oscuros y vacíos, como si el ser sombrío hubiera tomado control de ella. «Eres una traidora, Matilde», dijo temblando. «¿Cómo pudiste dejarlos entrar?» Celeste miró a Nicolás horrorizada. «Esto no puede estar pasando. Tu madre ha estado oculta todo este tiempo». Matilde soltó una risa fría, resonando en la habitación como un eco burlón. «No lo entienden. Esto es un destino que deben enfrentar. Ustedes son la sangre de los vivos, pero también son la clave para liberarlos, o se convierten en parte de ellos, como yo». El ser oscuro volvió a tomar forma, acercándose a ella. Matilde retrocedió, pero no había escapatoria. «No, ustedes deben decidir. Si no hay sacrificio, todos caerán». Celeste sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor marcado por el terror.
¿Qué es este sacrificio? No voy a permitir que esto suceda. Y en un acto impulsivo se lanzó hacia Matilde buscando romper el hechizo, pero en el instante en que sus manos se tocaron, un torrente de visiones la abrumó. Vio el pasado de Matilde, su tristeza, su dolor. Aquella traición familiar era su propia carga y ahora Celeste también la llevaba. Las lágrimas corrían de sus ojos mientras el tiempo parecía detenerse. Nicolás respiraba pesadamente, mirando a su madre y a Celeste, las dos figuras importantes de su vida. ¿Por qué no veo la verdad? ¿Por qué no sabía que Matilde guardaba este secreto? Dijo esas palabras con un profundo desasosiego cuando la sombra avanzó, dispuesto a devorar lo poco que quedaba de la luz. Matilde, por favor, no puedo ser parte de esto. Eres mi madre y aún tienes que elegir, gritó Nicolás, pero su voz se apagó en el aire tenso. El ser oscuro, alimentado por el conflicto, se abalanzó, dejando a Celeste atormentada entre salvarse ella o a su familia. Este es el fin, pensó mientras una ola de desesperación la invadía. Allí, en el corazón de la oscuridad, un nuevo nudo surgía, y con él una pregunta que rebotaba en su mente sin cesar. ¿Cómo podían enfrentarla? Verdad y liberarse del pasado si el precio era más alto de lo que podían imaginar. La oscuridad se cernía sobre la habitación, el aire pesado como un manto. El ser oscuro se acercaba, dispuesto a devorar todo lo que conocían. Celeste sentía que el pánico la paralizaba mientras las palabras de Nicolás resonaban en su cabeza. Ellos vienen por la sangre de los vivos. Los hilos invisibles que los ataban a su historia familiar eran más fuertes de lo que nunca imaginó. ¿Por qué no me dijiste nada? La rabia y la desesperación se fundían en su voz. La sombra comenzó a moverse con más fuerza, pulsando con la revelación de sus secretos. «Esto es culpa tuya», gritó Celeste apuntando a Nicolás, pero él se quedó quieto, la mirada fija en el ser oscuro. «Celeste, ahora no es el momento», exclamó Nicolás. El terror en su voz era palpable. «Tienes que concentrarte». En ese instante, un rayo de luz iluminó la habitación y todos los sonidos parecieron desvanecerse. La figura sombría vaciló, retorciéndose como si luchara contra algo invisible. Celeste, empujada por una fuerza inexplicable, dio un paso adelante. «Necesito saber la verdad, no más secretos». Se volvió hacia Matilde, quien parecía un faro en medio del caos. «Matilde, ¿qué hacemos? Dinos lo que hay que hacer». Matilde tragó hondo y sus ojos brillaron con determinación. «Debemos romper el vínculo que nos une a ellos, liberar a los que están atrapados. Únanse, tómense de las manos». Mientras lo hacían, un temblor recorrió la habitación. Las sombras competían con la luz, fusionándose en un torbellino de energía. Un viento helado barreó la habitación, pero ellos se aferraron a sus manos, ahora como un grupo, fuertes. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. No era de la sombra ni de Clara, era de una mujer anciana, doña Matilde, que había estado en el hogar durante años, también en la habitación contigua. Una verdad terrible invadió el espacio. Ella, la madre de Nicolás, era una de las almas perdidas que ahora buscaba venganza por un secreto escondido tras décadas. «Matilde, no», gritó Nicolás, sacudido por la revelación. «Eres tú. ¿Por qué no nos dijiste que eras parte de esto?» Matilde lo miró, pero no respondió. En cambio, su mirada se tornó sombría y el viento en la habitación se intensificó. «Siempre supe que debía proteger lo que quedó de mi familia», dijo. «No podía permitir que la oscuridad los atrapara». Nicolás se estremece al ver la transformación de su madre. Sus ojos ahora eran oscuros y vacíos, como si el ser sombrío hubiera tomado control de ella. «Eres una traidora, Matilde», dijo temblando. «¿Cómo pudiste dejarlos entrar?» Celeste miró a Nicolás horrorizada. «Esto no puede estar pasando. Tu madre ha estado oculta todo este tiempo». Matilde soltó una risa fría, resonando en la habitación como un eco burlón. «No lo entienden. Esto es un destino que deben enfrentar. Ustedes son la sangre de los vivos, pero también son la clave para liberarlos, o se convierten en parte de ellos, como yo». El ser oscuro volvió a tomar forma, acercándose a ella. Matilde retrocedió, pero no había escapatoria. «No, ustedes deben decidir. Si no hay sacrificio, todos caerán». Celeste sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor marcado por el terror. «¿Qué es este sacrificio? No voy a permitir que esto suceda». Y en un acto impulsivo se lanzó hacia Matilde buscando romper el hechizo. Pero en el instante en que sus manos se tocaron, un torrente de visiones la abrumó. Vio el pasado de Matilde, su tristeza, su dolor. Aquella traición familiar era su propia carga y ahora Celeste también la llevaba. Las lágrimas corrían de sus ojos mientras el tiempo parecía detenerse. Nicolás respiraba pesadamente, mirando a su madre y a Celeste, las dos figuras importantes de su vida.
¿Por qué no veo la verdad? ¿Por qué no sabía que Matilde guardaba este secreto? Dijo esas palabras con un profundo desasosiego cuando la sombra avanzó, dispuesto a devorar lo poco que quedaba de la luz. «¡Alto, no se acerque más!», gritó una voz potente detrás de ellos. Celeste giró la cabeza. Era un hombre que nunca había visto antes, con un aire de autoridad y desesperación. Su voz resonaba en toda la habitación como un trueno. «¡Detengan esto ahora!». El extraño comenzó a avanzar y la sombra dudó, momentáneamente confundida. «Soy Santiago, el guardián de los secretos familiares. He venido a proteger la conexión que nadie debe romper». Celeste sintió un frío recorriendo su espina dorsal. «Guardián, ¿qué quiere decir? Lo que ustedes han hecho ha despertado a aquellos que deberían permanecer en silencio. Matilde es solo el principio. Ustedes no solo están ligados a sus ancestros, sino a una línea de poder que nadie puede entender del todo». «Poder», Nicolás balbuceó frustrado. «¿Por qué no nos dijiste esto antes? Esto es una locura, porque la verdad duele y el dolor puede destruir la voluntad», dijo Santiago con firmeza. «Matilde nunca fue la traidora, ella lo hizo por amor, por la sangre que compartimos». «¿Qué?». La incredulidad dominaba la expresión de Celeste. «¿Qué estás diciendo?». Santiago se acercó más y en un instante su presencia amplificó la luz en la habitación. «La sangre que corre en tus venas es también la de Matilde. Eres su hija perdida». Un silencio helado cayó sobre ellos. Celeste sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué? Eso no puede ser. Esto no tiene sentido». Su mente se retorcía. «Pero lo tiene. Cada historia compartida guarda un secreto que teje nuestras vidas. Ahora lo que queda es enfrentar el legado». «¿Cómo se hará?». Santiago miraba a Matilde, cuya imagen parpadeaba entre el ser oscuro y su esencia verdadera. Mientras la desesperación la envolvía, el ser oscuro pareció alimentarse de la confusión, preparándose para atacar. «Todo está a punto de cambiar», gritó Santiago, y con un movimiento de mano empezó a deshacer el hechizo que había mantenido cautiva a la familia. Las palabras de Celeste resonaban en su mente. «Tú eres mi madre». La revelación abrumaba. Podrían realmente enfrentar la verdad y liberarse del pasado si el precio era más alto de lo que podían imaginar. La sombra se movía y el tiempo se agotaba, pero el misterio del legado apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad se cernía sobre la habitación, el aire pesado como un manto. El ser oscuro se acercaba, dispuesto a devorar todo lo que conocían. Celeste sentía que el pánico la paralizaba mientras las palabras de Nicolás resonaban en su cabeza. «Ellos vienen por la sangre de los vivos». Los hilos invisibles que los ataban a su historia familiar eran más fuertes de lo que nunca imaginó. «¿Por qué no me dijiste nada?». La rabia y la desesperación se fundían en su voz. La sombra comenzó a moverse con más fuerza, pulsando con la revelación de sus secretos. «Esto es culpa tuya», gritó Celeste apuntando a Nicolás, pero él se quedó quieto, la mirada fija en el ser oscuro. «Celeste, ahora no es el momento», exclamó Nicolás. El terror en su voz era palpable. «Tienes que concentrarte». En ese instante, un rayo de luz iluminó la habitación y todos los sonidos parecieron desvanecerse. La figura sombría vaciló, retorciéndose como si luchara contra algo invisible. Celeste, empujada por una fuerza inexplicable, dio un paso adelante. «Necesito saber la verdad, no más secretos». Se volvió hacia Matilde, quien parecía un faro en medio del caos. «Matilde, ¿qué hacemos? Dinos lo que hay que hacer». Matilde tragó hondo y sus ojos brillaron con determinación. «Debemos romper el vínculo que nos une a ellos, liberar a los que están atrapados. Únanse, tómense de las manos». Mientras lo hacían, un temblor recorrió la habitación. Las sombras competían con la luz, fusionándose en un torbellino de energía. Un viento helado barreó la habitación, pero ellos se aferraron a sus manos, ahora como un grupo, fuertes. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. No era de la sombra ni de Clara. Era de una mujer anciana, doña Matilde, que había estado en el hogar durante años, también en la habitación contigua. Una verdad terrible invadió el espacio. Ella, la madre de Nicolás, era una de las almas perdidas que ahora buscaba venganza por un secreto escondido tras décadas. «Matilde, no», gritó Nicolás, sacudido por la revelación. «Eres tú. ¿Por qué no nos dijiste que eras parte de esto?». Matilde lo miró, pero no respondió. En cambio, su mirada se tornó sombría y el viento en la habitación se intensificó. «Siempre supe que debía proteger lo que quedó de mi familia», dijo. «No podía permitir que la oscuridad los atrapara». Nicolás se estremece al ver la transformación de su madre. Sus ojos ahora eran oscuros y vacíos, como si el ser sombrío hubiera tomado control de ella. «Eres una traidora, Matilde», dijo temblando.
¿Cómo pudiste dejarlos entrar? Celeste miró a Nicolás horrorizada. Esto no puede estar pasando. Tu madre ha estado oculta todo este tiempo. Matilde soltó una risa fría, resonando en la habitación como un eco burlón. No, lo entienden, esto es un destino que deben enfrentar. Ustedes son la sangre de los vivos, pero también son la clave para liberarlos, o se convierten en parte de ellos, como yo. El ser oscuro volvió a tomar forma, acercándose a ella. Matilde retrocedió, pero no había escapatoria. No, ustedes deben decidir. Si no hay sacrificio, todos caerán. Celeste sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor marcado por el terror. ¿Qué es este sacrificio? No voy a permitir que esto suceda. Y en un acto impulsivo se lanzó hacia Matilde buscando romper el hechizo. Pero en el instante en que sus manos se tocaron, un torrente de visiones la abrumó. Vio el pasado de Matilde, su tristeza, su dolor. Aquella traición familiar era su propia carga y ahora Celeste también la llevaba. Las lágrimas corrían de sus ojos mientras el tiempo parecía detenerse. Nicolás respiraba pesadamente, mirando a su madre y a Celeste, las dos figuras importantes de su vida. ¿Por qué no veo la verdad? ¿Por qué no sabía que Matilde guardaba este secreto? Dijo esas palabras con un profundo desasosiego cuando la sombra avanzó, dispuesto a devorar lo poco que quedaba de la luz. «¡Alto, no se acerque más!», gritó una voz potente detrás de ellos. Celeste giró la cabeza. Era un hombre que nunca había visto antes, con un aire de autoridad y desesperación. Su voz resonaba en toda la habitación como un trueno. «¡Detengan esto ahora!». El extraño comenzó a avanzar y la sombra dudó, momentáneamente confundida. «Soy Santiago, el guardián de los secretos familiares. He venido a proteger la conexión que nadie debe romper». Celeste sintió un frío recorriendo su espina dorsal. «Guardián. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes han hecho ha despertado a aquellos que deberían permanecer en silencio. Matilde es solo el principio. Ustedes no solo están ligados a sus ancestros, sino a una línea de poder que nadie puede entender del todo. ¡Poder!», Nicolás balbuceó frustrado. «¿Por qué no nos dijiste esto antes? Esto es una locura, porque la verdad duele y el dolor puede destruir la voluntad», dijo Santiago con firmeza. «Matilde nunca fue la traidora, ella lo hizo por amor. Por la sangre que compartimos». «¿Qué?». La incredulidad dominaba la expresión de Celeste. «¿Qué estás diciendo?». Santiago se acercó más y en un instante su presencia amplificó la luz en la habitación. «La sangre que corre en tus venas es también la de Matilde. Eres su hija perdida». Un silencio helado cayó sobre ellos. Celeste sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué? Eso no puede ser. Esto no tiene sentido». Su mente se retorcía, pero Santiago, con un movimiento de mano, hizo que la sombra retrocediera. «Ellos quieren justicia y tú eres la clave. Lo que no sabes es que cada elección que hagas desde ahora cambiará el destino de todos, incluido el de Clara». Fuera de control, la habitación pareció girar. La figura de Matilde se desvaneció en medio del caos y en su lugar surgió Clara, despertando de su profundo sueño. Pero ya no era la anciana tranquila que Celeste conocía. Su mirada era extraña, casi vacía, como si algo oscuro hubiera tomado posesión de ella. Un grito brotó de sus labios, retumbando en la habitación, mientras una fuerza invisible parecía desprenderse de su ser. «No dejaré que rompan el ciclo», gritó Clara, su voz resonando con una energía inquietante. «Este es nuestro legado, debemos pagar». Las luces comenzaron a parpadear y todo a su alrededor se llenó de un trueno crepitante. Celeste sintió un nuevo terror, no solo por la revelación, sino porque Clara parecía saber más de lo que estaba sucediendo. La conexión, el poder, las almas atrapadas, todo comenzaba a cobrar sentido en el caos. «Sé quién soy», gritó Clara, avanzando mientras su figura brillaba con una luz oscura. «No estoy aquí por ustedes, sino por ellos, y si no hacen lo que deben, dejaré que la oscuridad se los lleve a todos. Es el destino lo que decide, no ustedes». La sombra, revitalizada por las palabras de Clara, se abalanzó sobre ellos y los gritos resonaron como campanas de advertencia. Celeste comprendió, en ese instante, que la lucha no era solo por la vida de Clara, sino por el propio destino de su familia, y que cada revelación traía consigo un precio a pagar. «¿Qué haremos ahora?», balbuceó Nicolás, sintiendo que la desesperación lo invadía. La oscuridad se lanzó hacia ellos y en medio de todo, la verdad era más compleja de lo que habían imaginado. La línea que separaba a los vivos de los muertos comenzaba a desdibujarse y el caos acechaba, esperando tragar la luz. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba o su legado los llevaría a la perdición definitiva? La pregunta quedó flotando en el aire como un eco amenazante, sin respuesta. La oscuridad se cernía sobre la habitación, el aire pesado como un manto.
El ser oscuro se acercaba, dispuesto a devorar todo lo que conocían. Celeste sentía que el pánico la paralizaba mientras las palabras de Nicolás resonaban en su cabeza. Ellos vienen por la sangre de los vivos. Los hilos invisibles que los ataban a su historia familiar eran más fuertes de lo que nunca imaginó. ¿Por qué no me dijiste nada? La rabia y la desesperación se fundían en su voz. La sombra comenzó a moverse con más fuerza, pulsando con la revelación de sus secretos. Esto es culpa tuya, gritó Celeste apuntando a Nicolás, pero él se quedó quieto, la mirada fija en el ser oscuro. Celeste, ahora no es el momento, exclamó Nicolás. El terror en su voz era palpable. Tienes que concentrarte. En ese instante, un rayo de luz iluminó la habitación y todos los sonidos parecieron desvanecerse. La figura sombría vaciló, retorciéndose como si luchara contra algo invisible. Celeste, empujada por una fuerza inexplicable, dio un paso adelante. Necesito saber la verdad. No más secretos. Se volvió hacia Matilde, quien parecía un faro en medio del caos. Matilde, ¿qué hacemos? Dinos lo que hay que hacer. Matilde tragó hondo y sus ojos brillaron con determinación. Debemos romper el vínculo que nos une a ellos, liberar a los que están atrapados. Únanse, tómense de las manos. Mientras lo hacían, un temblor recorrió la habitación. Las sombras competían con la luz, fusionándose en un torbellino de energía. Un viento helado barreó la habitación, pero ellos se aferraron a sus manos, ahora como un grupo, fuertes. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. No era de la sombra ni de Clara. Era de una mujer anciana, doña Matilde, que había estado en el hogar durante años, también en la habitación contigua. Una verdad terrible invadió el espacio. Ella, la madre de Nicolás, era una de las almas perdidas que ahora buscaba venganza por un secreto escondido tras décadas. «Matilde, no», gritó Nicolás, sacudido por la revelación. «Eres tú. ¿Por qué no nos dijiste que eras parte de esto?» Matilde lo miró, pero no respondió. En cambio, su mirada se tornó sombría y el viento en la habitación se intensificó. «Siempre supe que debía proteger lo que quedó de mi familia», dijo. «No podía permitir que la oscuridad los atrapara». Nicolás se estremece al ver la transformación de su madre. Sus ojos ahora eran oscuros y vacíos, como si el ser sombrío hubiera tomado control de ella. «Eres una traidora, Matilde», dijo, temblando. «¿Cómo pudiste dejarlos entrar?» Celeste miró a Nicolás horrorizada. «Esto no puede estar pasando. Tu madre ha estado oculta todo este tiempo». Matilde soltó una risa fría, resonando en la habitación como un eco burlón. «No lo entienden. Esto es un destino que deben enfrentar. Ustedes son la sangre de los vivos, pero también son la clave para liberarlos. O se convierten en parte de ellos, como yo». El ser oscuro volvió a tomar forma, acercándose a ella. Matilde retrocedió, pero no había escapatoria. «No, ustedes deben decidir. Si no hay sacrificio, todos caerán». Celeste sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor marcado por el terror. «¿Qué es este sacrificio? No voy a permitir que esto suceda», y en un acto impulsivo se lanzó hacia Matilde, buscando romper el hechizo, pero en el instante en que sus manos se tocaron, un torrente de visiones la abrumó. Vio el pasado de Matilde, su tristeza, su dolor. Aquella traición familiar era su propia carga, y ahora Celeste también la llevaba. Las lágrimas corrían de sus ojos mientras el tiempo parecía detenerse. Nicolás respiraba pesadamente, mirando a su madre y a Celeste, las dos figuras importantes de su vida. «¿Por qué no veo la verdad? ¿Por qué no sabía que Matilde guardaba este secreto?» Dijo esas palabras con un profundo desasosiego cuando la sombra avanzó, dispuesta a devorar lo poco que quedaba de la luz. «¡Alto, no se acerque más!», gritó una voz potente detrás de ellos. Celeste giró la cabeza. Era un hombre que nunca había visto antes, con un aire de autoridad y desesperación. Su voz resonaba en toda la habitación como un trueno. «Detengan esto ahora». El extraño comenzó a avanzar y la sombra dudó, momentáneamente confundida. «Soy Santiago, el guardián de los secretos familiares. He venido a proteger la conexión que nadie debe romper». Celeste sintió un frío recorriendo su espina dorsal. «Guardián, ¿qué quiere decir? Lo que ustedes han hecho ha despertado a aquellos que deberían permanecer en silencio. Matilde es solo el principio. Ustedes no solo están ligados a sus ancestros, sino a una línea de poder que nadie puede entender del todo». «¡Poder!», Nicolás balbuceó frustrado. «¿Por qué no nos dijiste esto antes? Esto es una locura, porque la verdad duele y el dolor puede destruir la voluntad», dijo Santiago con firmeza. «Matilde nunca fue la traidora, ella lo hizo por amor, por la sangre que compartimos». «¿Qué?». La incredulidad dominaba la expresión de Celeste. «¿Qué estás diciendo?». Santiago se acercó más y en un instante su presencia amplificó la luz en la
Habitación, la sangre que corre en tus venas es también la de Matilde. Eres su hija perdida. Un silencio helado cayó sobre ellos. Celeste sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué? Eso no puede ser. Esto no tiene sentido. Su mente se retorcía, pero Santiago, con un movimiento de mano, hizo que la sombra retrocediera. Ellos quieren justicia y tú eres la clave. Lo que no sabes es que cada elección que hagas desde ahora cambiará el destino de todos, incluido el de Clara. Fuera de control, la habitación pareció girar. La figura de Matilde se desvaneció en medio del caos y en su lugar surgió Clara, despertando de su profundo sueño. Pero ya no era la anciana tranquila que Celeste conocía. Su mirada era extraña, casi vacía, como si algo oscuro hubiera tomado posesión de ella. Un grito brotó de sus labios, retumbando en la habitación, mientras una fuerza invisible parecía desprenderse de su ser. «No dejaré que rompan el ciclo», gritó Clara, su voz resonando con una energía inquietante. «Este es nuestro legado. Debemos pagar». Las luces comenzaron a parpadear y todo a su alrededor se llenó de un trueno crepitante. Celeste sintió un nuevo terror, no solo por la revelación, sino porque Clara parecía saber más de lo que estaba sucediendo. La conexión, el poder, las almas atrapadas, todo comenzaba a cobrar sentido en el caos. «Sé quién soy», gritó Clara, avanzando mientras su figura brillaba con una luz oscura. «No estoy aquí por ustedes, sino por ellos, y si no hacen lo que deben, dejaré que la oscuridad se los lleve a todos. Es el destino lo que decide, no ustedes». La sombra, revitalizada por las palabras de Clara, se abalanzó sobre ellos y los gritos resonaron como campanas de advertencia. Celeste comprendió en ese instante que la lucha no era solo por la vida de Clara, sino por el propio destino de su familia, y que cada revelación traía consigo un precio a pagar. «¿Qué haremos ahora?», balbuceó Nicolás, sintiendo que la desesperación lo invadía. De repente todo se volvió un borrón. Con un destello feroz, el ser oscuro explotó en una oleada de luz negra que envolvió a todos. El aire se volvió pesado y la habitación se distorsionó. Un crujido atronador resonó como si todo el hogar se desmoronara. En un instante de caos, Santiago fue lanzado hacia atrás contra la pared y su alma pareció desvanecerse. «No, la historia no está completa». Su voz se ahogó en la confusión, y en esa fracción de segundo algo extraordinario ocurrió. El cuerpo de Clara se sacudió y de la oscuridad emergió una figura familiar. Era la abuela de Celeste, con su rostro sereno y poderío del pasado. «Hija, escúchame», exclamó, y extendiendo su mano una luz radiante llenó el espacio. «¡Estás viva!», gritó Celeste, su corazón estallando. «¿Qué haces aquí? Es tiempo de enfrentar la verdad, niña», dijo la abuela, su voz resonando con poder. «No solo eres parte de ellos, sino también del equilibrio. Clara es la clave para liberar a todos. El ciclo debe romperse, y la oscuridad solo se apoderará si permitimos que el miedo nos controle». Las luces en la habitación titilaban entre esperanza y terror. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo es posible?». Xenofobia y confusión batallaban en el pecho de Celeste. Todo se sentía desquiciado. «El poder de nuestra sangre es más fuerte de lo que imaginamos», continuó. «El sacrificio no se mide en vidas, sino en la aceptación del dolor y la unión que trasciende. La respuesta está en ti». Mientras la abuela hablaba, la habitación giró y la forma de Clara comenzó a resquebrajarse. «¡Detente! ¡No se interpongan!», gritó, pero su voz era diferente, como si otra verdad luchara por salir a la superficie. La sombra parecía desvanecerse con su forma, revelando una conexión oculta entre todas ellas. En ese instante, Celeste sintió un estallido en su pecho. Todos los secretos, todas las mentiras, caían como piezas de un rompecabezas. «¿Es posible que?», murmuró, el miedo transformándose en esperanza. Pero antes de que pudiera procesar la nueva realidad, una explosión sacudió el suelo, y con ella la luz brillante de su abuela se desvaneció. Todas las sombras que ocuparon la habitación comenzaron a arremolinarse, haciendo eco. «Tienes que elegir», resonó una voz familiar. Las decisiones, las conexiones, todos los secretos estaban a punto de ser revelados. Ahora la pregunta era clara: ¿podría Celeste enfrentarse a su legado o se vería atrapada en un juego de sombras que amenazaba con devorar su verdad? El tiempo se estaba acabando y el destino de todos pendía de un hilo en el aire cargado de tensión. La habitación vibraba con la tensión palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Celeste sentía cómo su corazón latía frenético, cada pulso resonando con el eco de las verdades no reveladas. La luz de su abuela brillaba intensamente, llenando el espacio de esperanza, mientras Clara parecía retorcerse, atrapada entre el deseo de liberarse y el peso de la oscuridad que había estado orbitando.
¿Qué haremos?, susurró Nicolás, aunque su voz era casi un grito en medio de la tempestad. Las sombras parecían aumentar en número, danzando a su alrededor. Cada movimiento un recordatorio de su desesperación. «Concéntrate en la luz», dijo Matilde, su voz temblorosa pero firme. «Solo así podemos romper el ciclo». La abuela sonrió desde su lugar en la luz y un cálido resplandor envolvió a todos. Sin embargo, en el fondo del caos, una risa fría emergió. Provenía de Clara, distorsionada y burlona. ¿De verdad creen que pueden cambiar el destino? Ustedes no saben nada. De repente, como si todo el miedo y la ansiedad se condensaran en un solo instante, Clara se lanzó hacia adelante. El aire estalló en un destello de oscuridad. El grito que salió de su boca era un eco de agonía, un lamento que retumbó por todo el hogar de ancianos. «No puedo dejar que me quiten lo que es mío. Todo es mío». Un viento helado envolvió el lugar. La figura de Clara ya no era la misma, se había transformado en una sombra aterradora. «¿Qué has hecho, Clara?», gritó Nicolás. «Eres una más en este juego. ¡Cállate!». Clara huyó y de pronto las paredes comenzaron a crujir. Celeste sintió el suelo temblar a sus pies. «Ustedes están atrapados en un ciclo interminable, pero yo estoy a punto de ser libre». La abuela se adelantó, su luz resplandecía aún más, pero la oscuridad de Clara avanzaba cada vez más cerca. «No, detente». El horror se adueñaba de Celeste. Todo se sentía como una pesadilla que no podrían despertar. Y entonces sucedió lo inesperado. En medio del caos, la sombra de Clara irradiaba una brillantez oscura que absorbía la luz de la abuela. «Soy la que siempre estuvo en control», exclamó Clara, sus ojos incendiados. «No puedo ser dominada por historias que no son mías». Fue como si una ola de revelaciones azotara el lugar. Celeste se dio cuenta, claro como el día, que Clara no era solo una víctima. «Eres parte de esto, ¿verdad? Siempre lo has sido». Las voces de los ancianos empezaron a resonar, sus lamentos entrelazándose con la realidad. «Admítelo, Celeste», Clara estalló. «Nada de esto es un accidente. Tú me liberaste con tus historias. Las almas que has cuidado han aguardado su momento y ahora son parte de mí». La verdad cayó como un rayo. Clara era el nudo mismo que unía todo. Las historias, las almas bailando a su alrededor, no solo eran fantasmas buscando respuestas. Eran la actividad vibrante de un legado que todos habían tratado de esconder. La luz y la sombra estaban en constante lucha y Clara había encontrado una forma de apoderarse de ambas. «¿Qué has hecho?». La voz de Matilde era un susurro de traición. «Eres la conexión que deberías haber liberado, no encarcelado». La risa cruel de Clara resonó mientras la oscuridad envolvía todo a su paso, transformando el espacio en un abismo de desesperación. «Esto va más allá de su comprensión. Ustedes son solo peones en un juego que apenas comienza». Los ojos de Nicolás se agrandaron al mirar a Celeste. Un torrente de emociones cruzaron por su rostro. «Clara, por favor, eres parte de esta familia. No puedes condenarnos». «Lo he decidido, Nicolás. Ustedes son mis prisioneros o mis aliados. La elección es suya». Pero si tienen miedo, si retroceden, su voz oscila entre el desafío y la amenaza, transformando la habitación en una caja de resonancia de terror. La abuela, en su luz luminosa, parecía desvanecerse mientras Clara se erguía victoriosa. «Esto no termina aquí. Lo que viene será aún peor». Una sombra oscura se proyectó tras ella, latente y seductora. Celeste entendió que el verdadero desafío no era solo enfrentar la oscuridad, sino el propio vínculo que unía a todos ellos, como una maraña de secretos que esperaba estallar. ¿Tenían la fuerza para confrontar lo que escondía Clara, o estaban destinados a ser devorados por la sombra que ella había reclamado como suya? La pregunta flotaba en el aire amenazante. Mientras el caos y la oscuridad se apoderaban del hogar y una nueva batalla comenzaba a gestarse. La habitación vibraba con una tensión palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Celeste sentía cómo su corazón latía frenético, cada pulso resonando con el eco de las verdades no reveladas. La luz de su abuela brillaba intensamente, llenando el espacio de esperanza, mientras Clara parecía retorcerse, atrapada entre el deseo de liberarse y el peso de la oscuridad que había estado orbitando. «¿Qué haremos?», susurró Nicolás, aunque su voz era casi un grito en medio de la tempestad. Las sombras parecían aumentar en número, danzando a su alrededor. Cada movimiento un recordatorio de su desesperación. «Concéntrate en la luz», dijo Matilde, su voz temblorosa pero firme. «Solo así podemos romper el ciclo». La abuela sonrió desde su lugar en la luz y un cálido resplandor envolvió a todos. Sin embargo, en el fondo del caos una risa fría emergió. Provenía de Clara, distorsionada y burlona. «¿De verdad creen que pueden cambiar el destino? Ustedes no saben nada».
De repente, como si todo el miedo y la ansiedad se condensaran en un solo instante, Clara se lanzó hacia adelante. El aire estalló en un destello de oscuridad. El grito que salió de su boca era un eco de agonía, un lamento que retumbó por todo el hogar de ancianos. No puedo dejar que me quiten lo que es mío, todo es mío. Un viento helado envolvió el lugar. La figura de Clara ya no era la misma, se había transformado en una sombra aterradora. —¿Qué has hecho, Clara? —gritó Nicolás. —Eres una más en este juego. ¡Cállate! Clara huyó y de pronto las paredes comenzaron a crujir. Celeste sintió el suelo temblar a sus pies. Ustedes están atrapados en un ciclo interminable, pero yo estoy a punto de ser libre. La abuela se adelantó, su luz resplandecía aún más, pero la oscuridad de Clara avanzaba cada vez más cerca. ¡No, detente! El horror se adueñaba de Celeste. Todo se sentía como una pesadilla que no podrían despertar, y entonces sucedió lo inesperado. La habitación pareció llenarse de un ruido sordo. Se escuchó un crujido ensordecedor, como si el mundo alrededor de ellos estuviera desgarrándose. Un destello repentino iluminó el espacio, y en ese instante un portal se abrió en el suelo, un torbellino de luces e ilusiones. Celeste sintió un tirón en su pecho, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra de Clara se agitó. Se transformó de nuevo, y frente a ella apareció una figura. Era una versión más joven de Clara, más pura, más viva, con ojos brillantes y una sonrisa melancólica. «Soy yo, realmente yo», dijo su voz temblando. «La verdadera Clara». La sombra pareció tambalearse, como si luchara por contener a la joven Clara. «No, no puede ser ella», gritó la sombra, el miedo en su tono era palpable. «Debes quedarte conmigo». «No, soy libre», exclamó la versión joven de Clara, extendiendo sus manos hacia Celeste y su abuela. «La oscuridad ha tratado de apoderarse de mí, de mis recuerdos, pero yo nunca quise esto». El ambiente se volvió un caos de luces y sombras girando. Celeste sintió que su mente se dividía en pedazos. ¿Qué está pasando? La revelación de una Clara joven asomando entre sombras era desestabilizadora. «Soy parte de la historia, de su historia», continuó la joven. «Todo lo que he hecho ha sido por amor, pero me han atado a este destino por generaciones. Solo volviendo a unir los fragmentos de mí misma podré liberar a los demás». La abuela miró a Celeste con una mezcla de amor y desesperación. «Ella es el nudo, Celeste. Necesita de ti para romper la cadena. La verdadera conexión debe ser restaurada». Las luces estallaron en colores vivos, pero la sombra de Clara se erguía desafiante mientras luchaba para mantener su dominio. «No lo permitiré». La oscuridad vibraba, atacando todo a su paso, pero las figuras se entrelazaban, creando una danza aterradora. Las palabras resonaban en el aire. «Eres la elegida, Celeste». Sin embargo, en medio de la luz y la oscuridad ocurrió un giro devastador. En un último acto desesperado, la sombra reveló un secreto oculto, una verdad capaz de cambiarlo todo. «Ella no es tu amiga, es la razón de todo este caos. Fue quien me trajo, su legado siempre fue mi prisión». Celeste retrocedió, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿De qué hablas?» Clara, un joven, miraba a Celeste, el amor y la traición reflejados en sus ojos. «No puedes confiar en mí, ni siquiera en mí misma. He luchado contra esto y soy responsable de lo que somos». La habitación temblaba con la revelación y todos sintieron el peso de las verdades caóticas. La sombra de Clara se retorció buscando consolidar su poder. «Debes elegir, Celeste. ¿Qué lado escogerás?» Todo se detuvo por un instante y la voz de Nicolás, asombrada y horrorizada, se escuchó. ¿Cómo es posible? ¿Podían realmente confiar en ella? Las preguntas flotaban sin respuesta, mientras la sombra y la luz luchaban por definir el destino. ¿Qué haría Celeste? La decisión que debía tomar era más pesada que todo lo que había enfrentado hasta ahora, y la conexión entre ellos comenzaba a desvanecerse. ¿Sería capaz de afrontar su legado o caería en la trampa de la oscuridad? La habitación vibraba con una tensión palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Celeste sentía cómo su corazón latía frenético, cada pulso resonando con el eco de las verdades no reveladas. La luz de su abuela brillaba intensamente, llenando el espacio de esperanza, mientras Clara parecía retorcerse, atrapada entre el deseo de liberarse y el peso de la oscuridad. «¿Qué haremos?», susurró Nicolás, casi gritando. Las sombras aumentaban, danzando a su alrededor, recordándoles su desesperación. «Concéntrate en la luz», dijo Matilde, la voz temblorosa pero firme. «Solo así podemos romper el ciclo». La abuela sonrió desde su lugar resplandeciente, su luz envolviendo a todos con un cálido brillo. Pero, en el fondo del caos, una risa fría emergió de Clara, distorsionada. «¿De verdad creen que pueden cambiar el destino? Ustedes no saben nada».
El terror latía en el pecho de Celeste. Justo cuando todo parecía desmoronarse, Clara dio un paso adelante, sus ojos resplandecían con una rabia que cortaba el aire. No puedo dejar que me quiten lo que es mío. Todo es mío. Una sombra oscura creció a su alrededor, girando y retorciéndose. Antes de atacar, un destello de terror envolvió a todos. ¿Qué has hecho, Clara?, gritó Nicolás. Eres una más en este juego. Cállate, ustedes están atrapados en un ciclo interminable, pero yo estoy a punto de ser libre. La figura de Clara se fragmentó por completo, su esencia luchaba entre la luz y la oscuridad. En ese momento un grito atravesó el aire como un cuchillo. De lo profundo de ese caos una figura familiar emergió. Era la abuela de Celeste. «Hija, escúchame», exclamó ella con un rostro decidido. «Debemos enfrentar la verdad no solo por Clara, sino por todos». La sombra se detuvo, aturdida por su presencia, pero entonces Clara se lanzó hacia adelante, gritando «No, no lo permitiré». La habitación crujió mientras las luces y sombras colisionaban y lo indescriptible sucedió. Un portal se abrió bajo los pies de Celeste y Nicolás. «No», gritó Celeste, luchando por mantener su equilibrio. Fue entonces cuando, en medio de la locura, escuchó un susurro profundo que la paralizó. «Es hora de descubrir el legado que guardabas». Un momento de silencio seguido de un grito desgarrador. De repente el rostro de Clara se transformó y los ojos de todos se abrieron en asombro. «Soy más de lo que creías. Soy una de ustedes, una guardián del tiempo». La revelación atravesó como un rayo. Las conexiones se hacían más profundas, más complicadas. La habitación se volvió un torbellino de luces brillantes, donde las sombras y luces bailaban como si el destino se estuviera reescribiendo. «¿Qué significa eso?», gritó Nicolás, sus manos temblando de incredulidad. «Soy parte de la historia que jamás conocieron. Mis decisiones han sido su prisión», continuó Clara, su voz resonando con un poder nuevo. La abuela miró a Celeste, los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué es posible que todo esté interconectado así?» «Sí», gritó Clara, intensificando la confusión. «Todo esto fue un juego. El destino no se puede controlar, pero aún pueden hacer una elección. Deben decidir si quieren continuar atrapados en las sombras o unirse a mí en la luz». Un silencio cargado de temores y esperanzas tomó forma. Entonces Clara se lanzó al portal, su figura brillando. «Vengan, es hora de romper las cadenas». Sin embargo, un grito proveniente de fuera interrumpió todo. «No se vayan, quédense aquí». La voz venía del pasillo, profunda y resonante. Era doña Matilde, su figura se desvanecía lentamente. «Matilde, no», gritó Celeste, sintiendo como el terror se apoderaba de ella. «¿Qué significa esto? Todas las historias se entrelazan. No se puede escapar de la herencia que llevas. Siempre estaré con ustedes, pero deben enfrentar lo que realmente son». Su voz sonó herida, como si estuviera perdiendo su propia conexión con el mundo. La figura de Matilde desapareció en el aire, dejando a Celeste helada. ¿Qué había pasado? Era doña Matilde parte de la historia de Clara. Mientras el litlamp de luz y sombra giraba, un último eco resonó en el aire, una risa burlona y llena de dolor. «La conexión es más que sangre, es el poder de la elección». La revelación quedó flotando como un espectro sin forma en la habitación. Las luces comenzaron a parpadear. ¿A qué hilos tocarían ahora? El futuro era incierto, y a medida que la sombra y Clara temblaban, una pregunta se alzó en el aire. ¿Podrían realmente enfrentar su legado o se verían atrapados en un ciclo del cual nunca podrían escapar? La decisión aún no estaba hecha y el tiempo corría rápidamente.